El pueblo de Oakhaven se acurrucaba, un pequeño y aislado suspiro entre las imponentes montañas de Transilvania. Sus habitantes vivían bajo un manto constante de miedo, un temor silencioso y omnipresente que se tejía en cada conversación, en cada mirada furtiva. Había rumores, susurros casi inaudibles, sobre ellos, los que habitaban el vetusto castillo encaramado en la colina más alta. Nadie se atrevía a pronunciar sus nombres en voz alta, pero todos sabían a quiénes se referían: los seres de la noche, los vampiros. En medio de esta atmósfera opresiva vivía Elara, una niña de no más de 7 años, con unos ojos que reflejaban una curiosidad inquebrantable y una valentía inusual para su edad. La vida no había sido amable con ella. Huérfana de madre hacía poco tiempo, nunca había conocido a su padre. Su única familia era su abuela, una mujer dulce pero ahora postrada en cama, consumida por una enfermedad que el tiempo y la pobreza de Oakhaven no podían curar. Elara era un espíritu libre, una anomalía en un pueblo tan cauteloso. A diferencia de los demás niños y adultos, ella no temía adentrarse en el denso bosque que rodeaba Oakhaven. Ni siquiera la oscuridad de la noche lograba disuadirla de sus pequeñas aventuras. Los aldeanos se encogían ante la mera idea de cruzar el umbral del bosque al anochecer, pero Elara lo hacía con una convicción que rayaba en la fe. Ella creía firmemente que su padre, a quien imaginaba como un héroe invencible, la protegería de cualquier mal que acechara en las sombras. Era una creencia infantil, sí, pero le otorgaba una fuerza que nadie más poseía. Una noche, la débil tos de su abuela se tornó en un jadeo agónico. La fiebre la consumía, y su piel, ya pálida, adquirió un tono cerúleo que alarmó a Elara. Necesitaban medicinas caras y raras que solo se podían conseguir en la distante ciudad, a varios días de viaje a través de terrenos peligrosos. En Oakhaven, la desesperación era palpable. Los aldeanos, con sus rostros surcados por el miedo y la resignación, se negaban a emprender tan arriesgado viaje. Nadie se atrevía. Elara escuchó susurros, palabras a medias que hablaban del señor del castillo, el vampiro alfa, como si fuera la única esperanza, la última y más aterradora opción. Pero nadie, ni el más valiente de los hombres del pueblo, se atrevía a pedirle ayuda a la criatura de la noche. El miedo era demasiado grande, el tabú demasiado arraigado. Desesperada, con el corazón encogido por el sufrimiento de su abuela, Elara tomó una decisión que cambiaría el destino de todos. Si nadie más lo haría, ella misma iría. Se puso su abrigo más grueso, un viejo y remendado trozo de lana que apenas la protegía del frío inclemente de la noche transilvana, y salió de la pequeña cabaña. Los aldeanos la vieron partir, una pequeña silueta solitaria bajo la luna creciente, con la mirada fija en la colina donde se alzaba el castillo. Nadie la detuvo. La sorpresa y el asombro por su audacia eran tales que los inmovilizaron, sus voces atragantadas por la incredulidad. Elara, con cada paso firme, ascendió la colina, el viento helado azotando su rostro. Las puertas del castillo se alzaban ante ella, enormes, antiguas, forjadas en hierro oscuro y corroído por el tiempo. Eran un testamento mudo de siglos de historia y misterio. Con su pequeña mano, levantó el puño y golpeó la madera maciza, un sonido sorprendentemente audible en el silencio sepulcral de la noche. La puerta, con un chirrido lúgubre que pareció extenderse por toda la colina, se abrió lentamente. Un sirviente alto y pálido, con ojos que parecían no haber visto la luz del sol en mucho tiempo, la miró con una sorpresa evidente. Elara, sin rastro de miedo en su rostro, levantó la barbilla. «Necesito hablar con el señor del castillo», dijo con una voz clara y decidida
que contrastaba con su tamaño. «Es urgente». El sirviente, un vampiro de facciones afiladas y movimientos silenciosos, llamado Kyle, guió a Elara a través de pasillos laberínticos, apenas iluminados por antorchas parpadeantes. La niña no se inmutó por la oscuridad ni por los antiguos retratos de figuras sombrías que parecían seguirla con la mirada desde las paredes tapizadas. El frío del castillo era penetrante, un frío que parecía venir de las profundidades de la tierra, pero Elara se aferraba a su propósito, el rostro de su abuela enfermo grabado en su mente, disipando cualquier atisbo de temor. Finalmente, llegaron a una gran sala, más oscura y vasta que las anteriores. Fue entonces cuando apareció Alaric, el vampiro alfa, descendiendo una escalinata de mármol con una elegancia sobrenatural. Era alto. Su figura imponente se recortaba contra la escasa luz. Sus ojos, intensos y de un color ambiguo, parecían penetrar en el alma, y su presencia era tan poderosa que el aire mismo parecía hacerse más denso a su alrededor. Los aldeanos lo temían, no solo por su fuerza legendaria, sino por su naturaleza implacable y su reputación de ser un ser de fría indiferencia. Alaric, acostumbrado a que lo miraran con terror, o a lo sumo con una reverencia forzada, se detuvo. Su mirada, que había visto pasar siglos y el ascenso y caída de imperios, se posó en la pequeña figura de Elara. Se sorprendió. En lugar del miedo que esperaba, encontró una mirada curiosa, una mezcla de valentía y urgencia que no encajaba con la imagen de una niña humana en su dominio. Elara, con una firmeza que sorprendió incluso a Kyle, comenzó a hablar. Su voz, aunque infantil, no vaciló. Explicó su problema con una claridad desgarradora. La enfermedad de su abuela, la necesidad urgente de medicinas, la incapacidad y el miedo de los aldeanos para ayudar. Contó su historia sin adornos, sin súplicas exageradas, simplemente los hechos crudos de su desesperación. Alaric escuchó en silencio, su expresión ilegible, como una estatua tallada en piedra. No estaba acostumbrado a que nadie le pidiera nada, mucho menos a que una niña se presentara en su castillo, exigiendo su atención. Su existencia había sido durante siglos una de aislamiento y poder absoluto, donde las necesidades de los mortales eran irrelevantes. La falta de respuesta inmediata de Alaric hizo que una punzada de desesperación se apoderara de Elara. Había puesto todas sus esperanzas en este encuentro, y la indiferencia del vampiro era un golpe devastador. No sabía cómo convencerlo, cómo hacer que un ser tan antiguo y poderoso se preocupara por una niña y su abuela. Pero entonces, un recuerdo fugaz de las palabras de su abuela acudió a su mente. Su abuela siempre le había dicho que su padre, aunque ausente, siempre la protegería, que él era su héroe. En ese momento de angustia, Elara buscó una conexión, una forma de apelar a algo que quizás el vampiro pudiera entender. Con los ojos brillando con lágrimas contenidas, pero sin apartar su mirada de la intensa de Alaric, Elara pronunció las palabras que cambiarían el curso de sus vidas. Su voz se quebró un poco, pero mantuvo su resolución. «Por favor, finja que es mi papá», dijo, una súplica inesperada y desgarradora. «Solo por un momento. Mi abuela se pondrá mejor si cree que tengo a alguien que me cuida, alguien fuerte como usted». Esta petición, tan simple y a la vez tan profundamente inocente, golpeó a Alaric de una manera que ningún ataque o desafío había logrado en siglos. Él, un ser inmortal y temido por todos, un depredador solitario, fue confrontado con la vulnerabilidad y la desesperación de una niña que buscaba no solo ayuda, sino una figura paterna, un protector. La solicitud era absurda, impensable, y sin embargo,
resonó en él de una forma que no podía comprender. Alaric miró a Elara fijamente, su mirada penetrante ahora teñida con un atisbo de algo diferente, algo casi humano que rara vez se asomaba a la superficie de su antigua alma. La petición de la niña era tan sorprendentemente sencilla y a la vez tan profundamente conmovedora que resonó en las profundidades de su ser. Había vivido incontables siglos, había sido testigo del ascenso y la caída de imperios, de la evolución de las civilizaciones, pero jamás nadie le había pedido algo tan íntimo, tan desarmantemente honesto. Kyle, el sirviente, observaba la escena con una mezcla de asombro y desconcierto. Nunca, en todo el tiempo que había servido a su maestro, había visto a Alaric vacilar, dudar o mostrar una emoción que no fuera fría autoridad o desinterés. La expresión de Alaric era ilegible para Elara, pero para Kyle era una tormenta silenciosa de contemplación. Alaric consideró las implicaciones de la petición. Ayudar a una humana, y de esta manera tan personal, iría en contra de todo lo que representaba su naturaleza solitaria, la reputación de temido alfa que había cultivado meticulosamente durante eones. Rompería el velo de misterio y terror que lo rodeaba, lo expondría de una manera que nunca había deseado, pero la mirada de Elara, su pequeña figura temblorosa, pero decidida, su vulnerabilidad expuesta sin tapujos, le llegaba de una forma inesperada. Había algo en ella, en su inocencia y su fe inquebrantable, que le recordaba a un eco lejano de algo que había perdido hacía mucho tiempo, una chispa de humanidad que se creía extinguida en él. Exhaló lentamente, un gesto que rara vez hacía, un leve suspiro que apenas perturbó el aire gélido de la sala. Pareció una eternidad, pero finalmente asintió, un movimiento lento y deliberado de su cabeza. «Está bien», dijo su voz, y para sorpresa de Kyle y Elara, era más suave de lo que ambos habían esperado, desprovista de su habitual dureza. «Fingiré ser tu padre». Elara no podía creer lo que escuchaba. Sus ojos se abrieron de par en par, y su rostro, que hasta hace un momento estaba contraído por la angustia, se iluminó con una sonrisa radiante, de puro alivio y gratitud. Era una sonrisa tan brillante que por un instante pareció disipar la penumbra de la sala, infundiendo un calor inusual en el corazón del antiguo vampiro. Alaric, con la decisión tomada, se volvió hacia la niña. «¿Cómo se llama tu abuela y qué medicinas necesita?» Su voz había recuperado un matiz de su autoridad habitual, pero ahora estaba mezclada con una inusual preocupación. Sin esperar una respuesta, se giró hacia Kyle, que aún estaba petrificado por el asombro. «Kyle, prepara un viaje inmediato a la ciudad. Consigue las medicinas que esta niña describa y asegúrate de que sean las mejores y más potentes. No escatimes en gastos ni en velocidad». Kyle, aunque aún sorprendido por la orden sin precedentes de su maestro, se inclinó profundamente. «Sí, mi señor», inmediatamente, y con un movimiento fluido, se retiró para cumplir la orden, dejando a Alaric y Elara solos en la vasta sala. Alaric miró de nuevo a Elara, que ahora lo observaba con una adoración casi ciega, como si fuera el héroe que ella siempre había imaginado. Él no sabía cómo lidiar con esa emoción, con esa confianza incondicional. Era una sensación extraña, ajena a su existencia solitaria y a su condición de ser temido. Una parte de él se sentía incómoda, otra, sorprendentemente, sentía un tenue calor. Mientras Kyle se apresuraba a preparar la expedición, Alaric se encontró en una situación completamente nueva. La pequeña Elara, ahora convencida de que tenía un protector, comenzó a hablar con él sobre su abuela, sobre el pequeño pueblo de Oakhaven y sobre las historias que le gustaba que le contaran. Alaric,
En lugar de reprenderla por su parloteo, escuchó con una paciencia inusual, su mente analizando cada palabra, cada detalle. La niña no solo había pedido ayuda, había tejido un vínculo inesperado. La noche avanzaba, y Alaric, por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en estrategias de poder o en la inminente llegada del amanecer. Su mente estaba ocupada con la imagen de una abuela enferma y la promesa hecha a una niña. La idea de ser un padre, incluso uno falso, era una carga extraña, pero la inocencia de Elara la hacía sorprendentemente llevadera. Kael regresó, anunciando que todo estaba listo para el viaje. Alaric asintió, su mirada fija en Elara. «Puedes esperar aquí o regresar a tu casa. Las medicinas estarán aquí al amanecer». Elara negó con la cabeza. «Me quedaré aquí, si no le molesta, señor. Mi abuela estará más tranquila si sabe que estoy con usted». Alaric consideró la petición. Luego asintió de nuevo. «Muy bien». Le indicó a Kael que preparara una habitación para la niña. Kael, con una expresión de asombro aún más profunda, se apresuró a obedecer. Alaric se encontró llevando a la pequeña Elara por los pasillos del castillo, no para intimidarla, sino para asegurarse de que estuviera cómoda. El peso de su pequeña mano en la suya era una sensación que resonaría en su existencia inmortal. La decisión estaba tomada, y con ella, un nuevo capítulo se abría en la larga y solitaria vida del vampiro Alfa. A la mañana siguiente, un carruaje oscuro y elegante, adornado con el distintivo escudo del castillo, descendió por el serpenteante camino de tierra que conducía a Oakhaven. El vehículo, que rara vez abandonaba los dominios del Alfa, avanzaba con una solemnidad casi fantasmal, su presencia anunciando la llegada de lo inusual. Dentro, en el suntuoso pero sombrío interior, Alaric se sentaba en silencio, su figura imponente contrastando con la pequeña y vivaz Elara a su lado. La niña, ataviada con su mejor vestido y una expresión de mezcla de emoción y nerviosismo, no paraba de mirar por la ventana, ansiosa por la reacción de su abuela y de los aldeanos. Alaric, por su parte, se sentía incómodo, una sensación que rara vez experimentaba. Esta era la primera vez en décadas que se aventuraba tan abiertamente en el pueblo a plena luz del día, rompiendo siglos de reclusión y misterio. Su decisión de acompañar a Elara no solo desafiaba su propia naturaleza, sino también la reputación cuidadosamente construida de un ser inalcanzable y temido. Cada giro del camino lo acercaba más a un mundo que había abandonado, un mundo de mortales y sus trivialidades, pero ahora, por una promesa, se veía inmerso en él. Los aldeanos, que ya se habían despertado con el rumor de que el carruaje del señor del castillo se dirigía hacia ellos, vieron su aproximación. El pánico se extendió como una plaga silenciosa por las estrechas calles de Oakhaven. Algunos, presas de un terror ancestral, se escondieron rápidamente en sus casas, cerrando puertas y ventanas con manos temblorosas. Otros, petrificados por la audacia de la visión, se quedaron inmóviles en sus umbrales, sus ojos fijos en el oscuro vehículo. Nunca antes, el temido señor del castillo había descendido tan cerca de sus humildes moradas, y la incertidumbre de su propósito era casi tan aterradora como su propia presencia. El carruaje, con un chirrido de frenos y un resoplido de los caballos, se detuvo con precisión frente a la pequeña y modesta casa de Elara. Dentro la abuela, Anya, débil en su cama y ajena a los acontecimientos de la noche anterior, escuchó el inusual revuelo exterior. Los susurros, el silencio repentino de los pájaros y el inconfundible sonido de una presencia imponente la alertaron de que algo extraordinario estaba sucediendo. Alaric fue el primero en bajar,
su figura emergiendo de la penumbra del carruaje con una gracia sobrenatural. Su presencia era magnética, poderosa, y un aura de autoridad fría se extendía a su alrededor. Los aldeanos, que ahora lo observaban desde las rendijas de las ventanas y desde detrás de los árboles, sin atreverse a moverse, se encogieron ante su vista, sus corazones latiendo desbocados por una mezcla de miedo y una abrumadora curiosidad. Luego el ara bajó del carruaje, su pequeña figura un contraste vívido con la oscuridad de su acompañante. Con una naturalidad desarmante, extendió su pequeña mano hacia Alaric, y él, después de una breve vacilación casi imperceptible, la tomó. Esta simple acción, la imagen de la niña de la mano del temido vampiro Alfa, fue un shock eléctrico para todos los que la presenciaron. Era una imagen que desafiaba toda lógica, toda creencia, toda la historia y las leyendas que habían alimentado su miedo durante generaciones. El ara, con una sonrisa radiante que iluminaba su rostro y una inocencia que ignoraba por completo el terror que sembraba su acompañante, se volvió hacia los aldeanos que la observaban con incredulidad. Su voz infantil, clara y llena de alegría, resonó en el silencio tenso de la aldea. «Mi papá vino», exclamó, con una felicidad contagiosa. «Él nos ayudará». Los aldeanos no podían creer lo que veían ni lo que escuchaban. El temido vampiro Alfa, el señor del castillo, el ser de pesadilla de sus cuentos, de la mano de una niña, siendo llamado papá. Era una imagen surrealista, una escena que desafiaba la realidad, un quiebre en el tejido de su mundo conocido. Sus mentes luchaban por procesar la incoherencia, la imposibilidad de la situación. La línea entre la leyenda y la realidad se había desdibujado de la manera más inesperada y perturbadora. La incredulidad se mezclaba con el miedo, y una nueva emoción, la perplejidad, comenzaba a arraigarse en sus corazones. Alaric y el ara entraron a la pequeña y humilde casa, dejando atrás el asombro mudo de los aldeanos. El interior era modesto, pero limpio, y el aire estaba cargado con el olor a hierbas medicinales y la quietud de la enfermedad. La abuela de Lara, Anya, yacía en su cama, su rostro pálido y demacrado, sus ojos hundidos y su respiración superficial. La visión de la anciana era un recordatorio crudo de la fragilidad de la vida humana. Anya, al escuchar los pasos y sentir la imponente presencia de Alaric en su pequeña habitación, abrió los ojos lentamente. Su mirada, inicialmente confusa, se fijó en la figura alta y oscura que se cernía en el umbral. Un escalofrío de terror la recorrió. El miedo ancestral, el que se contaba en susurros de generación en generación sobre el señor del castillo, se apoderó de ella. Intentó levantarse. Sus brazos débiles temblaban, luchando contra la flaqueza de su cuerpo, con la desesperada intención de protegerse, o quizás de huir. El ara, percibiendo el pánico de su abuela, corrió hacia la cama, su voz dulce y tranquilizadora. «Abuela, no te asustes, es mi papá, él vino a ayudarte». La niña se aferró a la mano de Anya, intentando infundirle la misma confianza que ella sentía. Alaric observaba a Anya con una intensidad que no era de amenaza, sino de un análisis clínico. Podía sentir la debilidad de su vida humana, la forma en que cada aliento era una lucha. Era una fragilidad que contrastaba fuertemente con su propia existencia inmortal y robusta. En ese momento, Kyle entró en la casa, cargando con una bolsa de cuero que contenía las medicinas. Las colocó sobre una pequeña mesa de madera junto a la cama de Anya. Alaric, con una voz calmada pero autoritaria, le indicó a Anya las instrucciones para tomar las medicinas. «Estas son las mejores», dijo, su tono desprovisto de cualquier atisbo de burla o superioridad. «Te ayudarán a recuperar tus fuerzas».
Anya, aún confundida y débil, no sabía qué pensar. La figura temida del castillo, el ser de las leyendas, ahora estaba en su casa, preocupándose por su salud. Era una paradoja que su mente enferma no podía procesar. Sus ojos viajaban de Elara a Alaric, intentando encontrar una explicación a la escena surrealista que se desarrollaba ante ella. La imagen del temido vampiro, el depredador supremo, en el papel de un padre preocupado, era demasiado para asimilar. Ante la sorpresa de Kael, e incluso la suya propia, Alaric se acercó a la cama y se sentó en el único taburete disponible, un gesto que era completamente ajeno a su naturaleza habitual. No hizo nada, no habló, simplemente estaba allí, observando a la abuela y a Elara. Su presencia, aunque imponente, ya no irradiaba la misma amenaza, sino una extraña calma. Era como si el papel que Elara le había asignado hubiera comenzado a moldearlo de una manera inesperada. Elara, sintiéndose segura con la presencia de Alaric, se aferró a él como si fuera su verdadero padre. Con la inocencia de una niña que cree firmemente en sus propias fantasías, empezó a explicarle a su abuela, con un brillo en los ojos, que Alaric era muy amable y que la quería mucho. Cada palabra de Elara era una pincelada que pintaba un nuevo retrato de Alaric, un retrato que chocaba violentamente con la imagen que Anya había mantenido durante toda su vida. Anya, con lágrimas asomando en sus ojos, miró a Alaric. No entendía la situación, la lógica detrás de ella, o cómo el temido señor del castillo había llegado a estar sentado a su lado. Pero veía la sinceridad en los ojos de Elara, la fe inquebrantable de su nieta y la calma inusual en el vampiro. En ese momento, la abuela comenzó a dudar de sus viejas creencias, a cuestionar las leyendas que habían gobernado su miedo. Una pequeña semilla de esperanza, o quizás de una nueva y extraña forma de aceptación, comenzó a germinar en su corazón. La presencia silenciosa de Alaric, la fe de Elara y las medicinas que prometían curación crearon un ambiente de tregua en la pequeña casa, un oasis de calma en medio de la tormenta de rumores y miedos que agitaba el pueblo. La noticia de lo acontecido en la casa de Anya se extendió por el pueblo como un incendio en un día seco. El señor del castillo es el padre de Elara, susurraban los aldeanos, sus voces cargadas de incredulidad y asombro. Al principio, la reacción fue de puro rechazo. Es imposible, decían algunos, una locura, pura fantasía de la niña. La idea de que el temido vampiro Alfa, el ser que habitaba en las sombras y del que habían huido por generaciones, pudiera ser el padre de una niña de su propio pueblo, era demasiado descabellada para ser aceptada. Desafiaba toda lógica, toda creencia arraigada en el miedo y la tradición. Pero luego, a medida que los susurros se transformaban en conversaciones más elaboradas, los aldeanos comenzaron a recordar. La madre de Elara, una mujer de una belleza singular y enigmática, había sido siempre un misterio. Su padre, un sujeto desconocido y ausente, había sido un vacío en la historia de la niña, que ahora, de repente, se llenaba con una figura tan improbable como poderosa. Los rumores, que antes eran solo habladurías sin fundamento, empezaron a mezclarse con la nueva realidad que se les presentaba, tejiendo una red de especulaciones que, aunque fantásticas, encontraban un extraño anclaje en el presente. Algunos de los más ancianos del pueblo, aquellos con memorias más largas y que habían prestado atención a detalles que otros habían ignorado, empezaron a recordar viejas historias. Recordaban cómo la madre de Elara, a diferencia de cualquier otra mujer en Oakhaven, a veces se aventuraba cerca del bosque que rodeaba el castillo, incluso al anochecer, un acto de audacia que nadie más se habría atrevido a imitar.
podría ser que esos paseos solitarios tuvieran un significado más profundo de lo que se había pensado. Podrían haber sido encuentros secretos, prohibidos, con el mismísimo señor del castillo. La posibilidad, antes impensable, ahora cobraba una nueva y perturbadora verosimilitud. La presencia de Alaric en la casa de Anya y su comportamiento paternal con Elara, aunque fuera solo un acto, había creado una imagen poderosísima. Era una imagen que desmantelaba las viejas narrativas y construía una nueva, una que, a pesar de su origen en una mentira piadosa, tenía el poder de cambiar la percepción colectiva. El vampiro alfa, el depredador, ahora era visto, aunque con gran dificultad y recelo, como un protector, un padre. Los ancianos del pueblo, que habían vivido con el miedo al vampiro durante generaciones, que habían transmitido ese terror de padres a hijos, estaban completamente desconcertados. Su realidad, el universo de reglas y peligros que conocían, se había roto en 1000 pedazos. El vampiro era el enemigo, el monstruo, el que se temía, no el que venía a ayudar. Esta contradicción era una afrenta a todo lo que creían saber, un desafío a la estructura misma de su mundo. La imagen de Alaric sentado junto a la cama de Anya, el gesto de tomar la mano de Elara, eran golpes directos a la fortaleza de su miedo. Elara, ajena al revuelo y al profundo impacto que sus acciones y las de Alaric estaban teniendo en la psique del pueblo, simplemente estaba feliz. Para ella, su papá estaba allí, había venido a ayudar a su abuela, y eso era todo lo que importaba. Su inocencia era un escudo contra la complejidad de la situación, permitiéndole vivir en una realidad donde el amor y la protección prevalecían sobre el miedo ancestral. Después de asegurar que Anya estaba cómoda y de dar instrucciones a Kael para supervisar su cuidado y la administración de las medicinas, Alaric regresó al castillo. La atmósfera dentro de sus muros era, como siempre, de fría majestuosidad, pero algo había cambiado. Kael, el sirviente leal y observador, no pudo evitar la pregunta que rondaba en su mente. Mientras Alaric se retiraba a sus aposentos, Kael lo detuvo con un tono de voz inusualmente vacilante. ¿Ha terminado el acto, maestro? Alaric se detuvo, su mirada profunda y pensativa. La pregunta de Kael era lógica, esperada. Para cualquier otro, la farsa habría concluido con la entrega de las medicinas y la aparente recuperación de la abuela. Pero la respuesta de Alaric fue sorprendente, incluso para él mismo. No, dijo su voz, resonando con una nueva y extraña convicción. Hay algo más que debo hacer. Las palabras implicaban una continuidad, un compromiso que iba más allá de la simple ayuda a una niña. Había algo en la inocencia de Elara, en la fe que había depositado en él, que había tocado una fibra olvidada en su ser inmortal. El juego de ser padre, forzado por la desesperación de una niña, había despertado algo en el alfa que ni él mismo comprendía del todo, pero que lo impulsaba a seguir adelante. Elara y la abuela Anya, lentamente pero con seguridad, comenzaron su camino hacia la recuperación. Las medicinas enviadas por Alaric demostraron ser notablemente efectivas, y la presencia constante de provisiones nutritivas, también cortesía del castillo, aceleró el proceso. Alaric, fiel a su palabra implícita, se aseguró de que no les faltara nada. Kael, el leal sirviente, era el encargado de realizar estas entregas. Su figura alta y pálida se volvió un rostro familiar en la entrada de la humilde casa, y cada visita, además de traer los bienes necesarios, incluía una pregunta rutinaria y genuina por el bienestar de Elara. La niña, con su inocencia intacta, se alegraba de ver a Kael, a quien había llegado a considerar un amigo, un emisario de su papá.
Los aldeanos, desde las sombras de sus ventanas o desde los rincones de sus puertas entreabiertas, observaban cada una de estas entregas. Veían a Kyle, el sirviente del temido vampiro, interactuando con Elara y su abuela. Observaban cómo la casa de Anya, antes sumida en la pobreza y la desesperación, ahora recibía un flujo constante de recursos. La gente del pueblo no sabía cómo reaccionar ante esta nueva realidad. Por un lado, el miedo ancestral al vampiro seguía arraigado en lo más profundo de sus corazones, una sombra persistente que se había alimentado de generaciones de leyendas y advertencias. Pero por otro lado, la evidencia de la bondad del vampiro hacia Elara era innegable, tangible. No se trataba de rumores lejanos, sino de hechos que se desarrollaban ante sus propios ojos, día tras día. Esta contradicción comenzó a fracturar la unidad de pensamiento del pueblo, dando origen a dos facciones distintas y a menudo enfrentadas. Por un lado, estaban aquellos que, aferrados a la tradición y al miedo, creían firmemente que todo aquello era una trampa. Estaban convencidos de que el vampiro, con su astucia milenaria, tenía un plan oscuro, una estratagema para infiltrarse en sus vidas o para utilizarlos de alguna manera nefasta. Susurraban sobre los peligros de confiar en una criatura de la noche, recordando las historias de cómo los vampiros engañaban y manipulaban a los humanos para sus propios fines. Para ellos, la generosidad de Alaric no era más que un disfraz, una fachada detrás de la cual se escondía una malevolencia aún mayor. Por otro lado, comenzaba a crecer un grupo, más pequeño al principio pero cada vez más audaz, que empezaba a pensar que quizás el vampiro no era tan malo como creían, o al menos que la situación de Elara y su abuela era una prueba de que la protección de Alaric podía ser real. Argumentaban que si el vampiro quisiera hacerles daño, ya lo habría hecho. La protección que ofrecía a Elara era un hecho, y la recuperación de Anya era una bendición innegable. Para esta facción, la figura del vampiro comenzaba a transmutar de un depredador a un protector, aunque fuera uno inusual y temible. La presencia de Elara, actuando como un puente inocente, era fundamental en esta reevaluación. Elara, ajena a la política interna y a las divisiones que su relación con Alaric estaba provocando en el pueblo, seguía viviendo su propia realidad. De vez en cuando visitaba el castillo, un lugar que para ella había perdido todo rastro de terror y se había convertido en un santuario de conocimiento y afecto. Alaric, contra todo pronóstico y contra su propia naturaleza solitaria, le permitía leer en su vasta biblioteca, un tesoro de pergaminos y tomos que abarcaban siglos de historia y sabiduría. Él mismo, con una paciencia sorprendente, le contaba historias antiguas, relatos de mundos y épocas pasadas, de civilizaciones que habían florecido y caído, de héroes y villanos, de magia y misterio. Para Elara, el castillo se había convertido en su propia escuela, y Alaric en su mentor, su protector, su papá. Alaric, a su vez, empezaba a disfrutar de la compañía de Elara de una manera que nunca hubiera imaginado posible. Su inocencia, su curiosidad inagotable y su afecto incondicional eran un bálsamo para su existencia solitaria, una existencia que se había prolongado por siglos, en una monotonía de poder y aislamiento. La presencia de la niña aportaba una calidez y una ligereza que él no recordaba haber sentido. Era un recordatorio de una humanidad que había creído perdida, un eco de emociones que pensó haber enterrado bajo capas de inmortalidad y desapego. La farsa, el acto de ser padre, había trascendido su propósito original y se estaba transformando en una conexión genuina, un vínculo que, aunque forjado en la desesperación,
ahora florecía con una autenticidad inesperada. Un día, la tranquilidad relativa que había comenzado a establecerse sobre Oakhaven se vio abruptamente interrumpida por noticias alarmantes. El murmullo de los rumores se transformó en un grito de pánico cuando se supo que un grupo de cazadores de vampiros había sido avistado en los pueblos vecinos. No eran simples bandidos o milicianos locales. Estos eran cazadores profesionales, conocidos por su crueldad y eficiencia, y por no distinguir entre buenos y malos vampiros. Para ellos, cualquier criatura de la noche era una abominación que debía ser erradicada. Su brutalidad era legendaria, y la peor parte era que su furia destructora no se limitaba a los vampiros, sino que se extendía a cualquier humano que tuviera la más mínima asociación con ellos. Los aldeanos de Oakhaven estaban aterrorizados. El miedo ancestral al vampiro, que había comenzado a mitigarse con la presencia de Lara, ahora se fusionaba con un terror más inmediato y tangible: la amenaza de los cazadores. Sabían que si estos sanguinarios guerreros llegaban a su pueblo, no solo el señor del castillo estaría en peligro, Lara, su abuela, y todos ellos estarían en la línea de fuego, simplemente por su proximidad al castillo y por la naciente, aunque ambigua, relación que se había establecido. La idea de que su hogar pudiera convertirse en un campo de batalla, con ellos atrapados en medio, era insoportable. Lara escuchó las conversaciones, las voces temblorosas de los adultos, los susurros de los niños que se escondían. Ella no entendía completamente la magnitud de la amenaza, pero sí comprendía una cosa fundamental: su papá estaba en peligro. El hombre que la había protegido a ella y a su abuela, el que le contaba historias y la dejaba leer en su biblioteca, el que había traído esperanza a su vida, ahora enfrentaba una amenaza mortal. Su corazón infantil se llenó de una mezcla de miedo y una feroz determinación. Mientras tanto, los líderes del pueblo, aquellos que antes se habían encogido de miedo ante la sola mención del castillo, ahora se encontraban en una encrucijada desesperada. La facción que creía en la maldad del vampiro y la que había empezado a ver una posible alianza, se vieron forzadas a unirse ante un enemigo común. Era la primera vez en la historia de Oakhaven que una delegación se atrevía a ir al castillo por voluntad propia, sin ser convocados o forzados. No iban a suplicar piedad, sino a pedir protección. Con pasos temblorosos y corazones latiendo, Con fuerza, la delegación de ancianos y líderes del pueblo ascendió por el camino sinuoso que llevaba al castillo. Las puertas, antes símbolos de un terror impenetrable, ahora parecían representar su última esperanza. Llegaron al castillo, con el miedo grabado en cada arruga de sus rostros, y pidieron ver a Alaric. El sirviente Kael, inmutable como siempre, los condujo a la gran sala donde solía recibir a Lara. Alaric los recibió, su rostro impasible, sus ojos tan profundos y antiguos como las piedras del castillo. Él ya estaba al tanto de la presencia de los cazadores. Sus sentidos agudizados y su red de información le habían proporcionado detalles incluso antes de que el pánico se extendiera por el pueblo. Pero ver a los aldeanos, a aquellos que lo habían temido y evitado durante siglos, parados ante él, suplicantes, era una imagen que no esperaba. Los aldeanos, con voz entrecortada por el miedo y la vergüenza, le informaron sobre los cazadores. Le preguntaron, con una mezcla de temor y una incipiente confianza, si los protegería, no solo a sí mismo, sino a todo el pueblo. La pregunta resonó en el vasto salón, un eco de la desesperación humana. Alaric escuchó a los aldeanos con una calma que desmentía la gravedad de la situación. Sus ojos, antiguos y penetrantes, se posaron en cada uno de ellos, registrando el miedo,
la desesperación, pero también la incipiente esperanza que se aferraba a su figura. Él ya sabía de la existencia de los cazadores, por supuesto. Sus redes de información eran extensas y eficientes. La presencia de estos fanáticos era una amenaza directa a su propia existencia y a la de su linaje, una interrupción indeseada a su pacífica, aunque solitaria, inmortalidad. Pero la petición de los aldeanos, que ahora lo veían como su única esperanza, era diferente. Era un ruego, no de piedad, sino de protección, y no solo para él, sino para ellos, para sus hogares, para sus familias. Era un reconocimiento tácito de su poder, una entrega de su destino en sus manos. Alaric desvió su mirada de los aldeanos para posarla en el Ara, quien, como era habitual, estaba de pie junto a él, su pequeña mano aferrada a la suya. Ella lo miraba con total confianza, con la fe inquebrantable que solo un niño puede depositar en su protector. En sus ojos, Alaric vio un reflejo de la inocencia que había jurado proteger, una promesa silenciosa que ahora se extendía más allá de ella, hacia todo el pueblo. En ese momento, Alaric tomó una decisión. No era una decisión basada en la estrategia militar o en la fría lógica de la supervivencia vampírica. Era una decisión nacida de algo más profundo, algo que la presencia de El Ara había despertado en él. Él protegería el pueblo, no solo por sí mismo, por su propio interés en mantener la paz en su territorio, sino por El Ara y por la conexión inesperada y genuina que había formado con la niña. La aldea de Oakhaven, con sus humanos temerosos y sus rumores infundados, se había convertido a través de El Ara en parte de su propio dominio, de su propia responsabilidad. Su voz, cuando finalmente habló, era profunda y resonante, llena de una autoridad que no dejaba lugar a dudas. «Prepararé las defensas del castillo», les dijo, «y el pueblo debe permanecer dentro de sus casas. Nadie debe aventurarse fuera hasta que la amenaza haya pasado». No hubo un atisbo de negociación en sus palabras, solo una orden que esperaban que fuera obedecida. Los aldeanos, un torbellino de emociones, asintieron con la cabeza, sus rostros marcados por el alivio. La pesada carga del miedo había sido levantada, al menos por el momento. Con una mezcla de gratitud y una nueva, aunque tenue, esperanza, regresaron al pueblo con la noticia. La duda sobre el vampiro, que había oscilado entre el terror y la cautelosa aceptación, ahora se transformaba en una fe incipiente. Alaric, sin perder un instante, comenzó a movilizar a sus propios guardias vampiros. El castillo, que durante siglos había sido una fortaleza pasiva, ahora se convertía en un centro de actividad frenética. Los vampiros, sus leales sirvientes, se movían con una velocidad sobrenatural, ejecutando las órdenes de su alfa con precisión y eficiencia. Se prepararon trampas elaboradas alrededor del perímetro del castillo, antiguas defensas mágicas que habían permanecido dormidas durante siglos fueron activadas, y los muros se reforzaron con una determinación férrea. Pero Alaric no se limitó a proteger su propia morada. Extendió sus defensas más allá, protegiendo también el pueblo. Muros invisibles de energía mágica, puestos de observación ocultos y una red de centinelas vampíricos se desplegaron alrededor de Oakhaven, transformando el pequeño y vulnerable asentamiento en una fortaleza improvisada. La idea de que los cazadores pudieran tocar a los aldeanos, a su gente, se había vuelto insoportable para el antiguo vampiro. La noche siguiente, la oscuridad fue más densa de lo habitual, cargada de una tensión palpable. Los cazadores llegaron. No eran una banda desorganizada de fanáticos, sino una fuerza bien organizada y equipada, con antorchas que rasgaban la oscuridad y armas relucientes que prometían muerte. Eran muchos,
y su determinación era tan fría como el acero de sus herramientas. Su crueldad era legendaria, y su llegada presagiaba una batalla sin cuartel. El ataque comenzó con una furia salvaje. Los cazadores, confiados en su número y en su fanatismo, intentaron asaltar el castillo, pero las defensas de Alaric eran formidables. Cada trampa, cada barrera, cada centinela vampírico cumplía su propósito con una eficacia letal. Elara, por orden de Alaric, estaba escondida en una habitación secreta dentro del castillo, acompañada por Kael. La niña, aunque asustada por los ruidos de la batalla que resonaban a través de los gruesos muros de piedra, mantenía una fe inquebrantable en su papá. Ella sabía que él la protegería, que él protegería a todos. Su corazón latía con fuerza, pero una extraña sensación de calma la envolvía, una certeza de que Alaric prevalecería. Alaric y sus vampiros luchaban con una ferocidad que solo los inmortales pueden mostrar. La batalla era brutal, un choque de voluntades y poderes. Los gritos de los cazadores, el choque de las armas y el siseo de la magia resonaban en la noche, creando una sinfonía de destrucción. Los cazadores, a pesar de las bajas, eran implacables. Su número les permitía absorber pérdidas y seguir presionando. Lograron romper algunas de las defensas externas, ganando terreno, sus gritos de victoria resonando en la oscuridad. Desde el pueblo, los aldeanos, encerrados en sus casas, escuchaban los sonidos de la batalla. El terror se apoderaba de ellos, pero en medio de ese miedo había también una extraña sensación de unidad. Estaban todos juntos en esto, protegidos por el mismo ser que antes habían temido. Algunos de los cazadores más imprudentes, creyendo que el pueblo sería un blanco fácil o un lugar para flanquear el castillo, decidieron ignorar las defensas principales y se dirigieron directamente hacia las casas oscuras de Oakhaven. Su codicia y su sed de sangre los cegaron a la trampa que se avecinaba. Alaric vio a los cazadores desviarse hacia el pueblo. Una furia fría y elemental se encendió en su pecho. Los gritos de los imprudentes cazadores, que creían encontrar víctimas fáciles y desprotegidas, resonaron en la noche, pero Alaric sabía que no era así. No permitiría que tocaran a los aldeanos, no mientras Elara los considerara su gente, una extensión de la familia que él había aceptado. Su mente, normalmente calculadora y distante, ahora estaba impulsada por una determinación feroz. La había prometido protección, y esa promesa se extendía a todo lo que ella valoraba. Con una velocidad sobrenatural, Alaric se lanzó hacia los cazadores que se dirigían al pueblo. Su figura se desdibujó en la oscuridad, moviéndose más rápido de lo que el ojo humano o vampírico podía seguir. Los cazadores, confiados y ruidosos, no estaban preparados para la ferocidad repentina y abrumadora de un alfa en su propio territorio, defendiendo lo que ahora consideraba suyo. Alaric no les dio la oportunidad de reaccionar. Fue una ráfaga de movimiento, fuerza y precisión letal. Uno por uno, los cazadores cayeron, sus gritos de sorpresa y dolor ahogados en la oscuridad. Él los derrotó sin piedad, su poder desatado en una danza mortal, protegiendo las entradas del pueblo con una barrera implacable de su propia ira. Los aldeanos, que escuchaban el fragor de la batalla desde la relativa seguridad de sus hogares, se asomaron con cautela por las rendijas de sus ventanas, oyeron la conmoción y vieron a Alaric luchar. Lo vieron como lo que era, un protector. Ya no era solo el señor del castillo, el vampiro temido y distante. Era su protector, el guardián de sus vidas y sus hogares. La imagen del temido vampiro alfa, un ser de leyenda y terror, defendiendo sus humildes moradas, era un shock para todos, una visión que reescribiría las historias que se contarían a las futuras generaciones.
La paradoja de su salvador, un ser de la noche, defendiendo su existencia, era una revelación que cambiaría para siempre su percepción del mundo. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de caos y violencia, Alaric y sus vampiros lograron repeler el ataque. Los cazadores, diezmados y desmoralizados, se dispersaron en la oscuridad, huyendo en desorden, sus gritos de retirada reemplazando sus anteriores gritos de guerra. La noche, que había estado llena de terror, comenzó a ceder ante un silencio tenso, roto solo por los gemidos de los heridos y el susurro del viento. La batalla había terminado, y el castillo, junto con el pueblo, había prevalecido. La mañana llegó, trayendo consigo una luz pálida y fría que reveló la devastación. El campo alrededor del castillo y el pueblo estaba lleno de rastros de la batalla. Armas rotas, cuerpos inmóviles y la tierra marcada por la lucha. Era un testimonio sombrío de la violencia que había ocurrido. Alaric, aunque herido, regresó al castillo. Su figura imponente aún irradiaba una autoridad inquebrantable, pero con una capa de cansancio en sus ojos antiguos. La victoria era suya, pero el costo había sido alto. El ara, que había permanecido escondida con Kael, al escuchar el silencio y sentir la ausencia de los ruidos de la batalla, corrió hacia él en cuanto lo vio. Su pequeña figura se lanzó contra la de Alaric, abrazándolo con todas sus fuerzas. «Papi, ¿estás bien?», exclamó, sus ojos llenos de lágrimas de alivio. Para Alaric, por primera vez en muchos siglos, esa simple exclamación y el abrazo de la niña le trajeron una emoción compleja. Orgullo por haber protegido lo suyo, alivio por la victoria y una calidez que no recordaba haber sentido en eones. Era una sensación extraña y poderosa, un bálsamo para el alma solitaria de un ser inmortal. Los aldeanos, cautelosos y temerosos, salieron de sus casas. Sus ojos se abrieron con asombro y alivio al ver los cuerpos de los cazadores, derrotados y dispersos por el campo. El miedo que los había atenazado durante generaciones y que había sido avivado por la reciente amenaza, dio paso a un respeto profundo y una gratitud silenciosa. Habían visto con sus propios ojos la furia y el poder de Alaric, pero también su compromiso inquebrantable con su protección. Los líderes del pueblo, aquellos que habían suplicado por ayuda, se acercaron al castillo, sus pasos lentos y vacilantes. No sabían qué decir, cómo expresar la magnitud de su gratitud. Las palabras parecían insuficientes para la transformación que habían presenciado. Alaric los miró, su mirada intensa pero ahora desprovista de la frialdad que una vez los había paralizado. «El pueblo está a salvo», dijo, su voz resonando con una autoridad innegable, pero también con un matiz de cansancio. Era una declaración, una promesa cumplida y un nuevo comienzo para Oakhaven. Alaric vio a los cazadores desviarse hacia el pueblo. Una furia fría y elemental se encendió en su pecho. Los gritos de los imprudentes cazadores, que creían encontrar víctimas fáciles y desprotegidas, resonaron en la noche, pero Alaric sabía que no era así. No permitiría que tocaran a los aldeanos, no mientras el ara los considerara su gente, una extensión de la familia que él había aceptado. Su mente, normalmente calculadora y distante, ahora estaba impulsada por una determinación feroz. La había prometido protección, y esa promesa se extendía a todo lo que ella valoraba. Con una velocidad sobrenatural, Alaric se lanzó hacia los cazadores que se dirigían al pueblo. Su figura se desdibujó en la oscuridad, moviéndose más rápido de lo que el ojo humano o vampírico podía seguir. Los cazadores, confiados y ruidosos, no estaban preparados para la ferocidad repentina y abrumadora de un alfa en su propio territorio, defendiendo lo que ahora consideraba suyo. Alaric no les dio la oportunidad de reaccionar.
Fue una ráfaga de movimiento, fuerza y precisión letal. Uno por uno, los cazadores cayeron, sus gritos de sorpresa y dolor ahogados en la oscuridad. Él los derrotó sin piedad, su poder desatado en una danza mortal, protegiendo las entradas del pueblo con una barrera implacable de su propia ira. Los aldeanos, que escuchaban el fragor de la batalla desde la relativa seguridad de sus hogares, se asomaron con cautela por las rendijas de sus ventanas, oyeron la conmoción y vieron a Alaric luchar. Lo vieron como lo que era, un protector. Ya no era solo el señor del castillo, el vampiro temido y distante. Era su protector, el guardián de sus vidas y sus hogares. La imagen del temido vampiro alfa, un ser de leyenda y terror, defendiendo sus humildes moradas, era un shock para todos, una visión que reescribiría las historias que se contarían a las futuras generaciones. La paradoja de su salvador, un ser de la noche, defendiendo su existencia, era una revelación que cambiaría para siempre su percepción del mundo. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de caos y violencia, Alaric y sus vampiros lograron repeler el ataque. Los cazadores, diezmados y desmoralizados, se dispersaron en la oscuridad, huyendo en desorden, sus gritos de retirada reemplazando sus anteriores gritos de guerra. La noche, que había estado llena de terror, comenzó a ceder ante un silencio tenso, roto solo por los gemidos de los heridos y el susurro del viento. La batalla había terminado y el castillo, junto con el pueblo, había prevalecido. La mañana llegó, trayendo consigo una luz pálida y fría que reveló la devastación. El campo alrededor del castillo y el pueblo estaba lleno de rastros de la batalla, armas rotas, cuerpos inmóviles y la tierra marcada por la lucha. Era un testimonio sombrío de la violencia que había ocurrido. Alaric, aunque herido, regresó al castillo. Su figura imponente aún irradiaba una autoridad inquebrantable, pero con una capa de cansancio en sus ojos antiguos. La victoria era suya, pero el costo había sido alto. Elara, que había permanecido escondida con Kael, al escuchar el silencio y sentir la ausencia de los ruidos de la batalla, corrió hacia él en cuanto lo vio. Su pequeña figura se lanzó contra la de Alaric, abrazándolo con todas sus fuerzas. «Papi, ¿estás bien?», exclamó, sus ojos llenos de lágrimas de alivio. Para Alaric, por primera vez en muchos siglos, esa simple exclamación y el abrazo de la niña le trajeron una emoción compleja. Orgullo por haber protegido lo suyo, alivio por la victoria, y una calidez que no recordaba haber sentido en eones. Era una sensación extraña y poderosa, un bálsamo para el alma solitaria de un ser inmortal. Los aldeanos, cautelosos y temerosos, salieron de sus casas. Sus ojos se abrieron con asombro y alivio al ver los cuerpos de los cazadores, derrotados y dispersos por el campo. El miedo que los había atenazado durante generaciones y que había sido avivado por la reciente amenaza, dio paso a un respeto profundo y una gratitud silenciosa. Habían visto con sus propios ojos la furia y el poder de Alaric, pero también su compromiso inquebrantable con su protección. Los líderes del pueblo, aquellos que habían suplicado por ayuda, se acercaron al castillo, sus pasos lentos y vacilantes. No sabían qué decir, cómo expresar la magnitud de su gratitud. Las palabras parecían insuficientes para la transformación que habían presenciado. Alaric los miró, su mirada intensa, pero ahora desprovista de la frialdad que una vez los había paralizado. «El pueblo está a salvo», dijo, su voz resonando con una autoridad innegable, pero también con un matiz de cansancio. Era una declaración, una promesa cumplida y un nuevo comienzo para Oakhaven. La mañana llegó, trayendo consigo una luz pálida y fría que reveló la devastación. El campo alrededor del castillo y el pueblo estaba lleno de rastros de la batalla, armas rotas,
cuerpos inmóviles y la tierra marcada por la lucha. Era un testimonio sombrío de la violencia que había ocurrido. Alaric, aunque herido, regresó al castillo. Su figura imponente aún irradiaba una autoridad inquebrantable, pero con una capa de cansancio en sus ojos antiguos. La victoria era suya, pero el costo había sido alto. Había rastros de sangre, no solo de los cazadores, sino también de algunos de sus propios vampiros, leales hasta el final. La noche había sido un torbellino de combate, una prueba de resistencia y estrategia que pocos podrían haber superado. Las defensas que había planeado y los siglos de experiencia en la guerra habían sido cruciales. El Ara, que había permanecido escondida con Kael en una habitación secreta del castillo, una que Alaric le había mostrado personalmente, al escuchar el silencio y sentir la ausencia de los ruidos de la batalla, corrió hacia él en cuanto lo vio. Su pequeña figura se lanzó contra la de Alaric, abrazándolo con todas sus fuerzas. «Papi, ¿estás bien?», exclamó, sus ojos llenos de lágrimas de alivio, pero también con una chispa de valentía que había heredado de su madre. Para Alaric, por primera vez en muchos siglos, esa simple exclamación y el abrazo de la niña le trajeron una emoción compleja: orgullo por haber protegido lo suyo, alivio por la victoria y una calidez que no recordaba haber sentido en eones. Era una sensación extraña y poderosa, un bálsamo para el alma solitaria de un ser inmortal. La pequeña Elara, con su confianza inquebrantable, había logrado lo que siglos de poder y temor no habían podido: tocar el corazón de un alfa. Los aldeanos, cautelosos y temerosos, salieron de sus casas. Sus ojos se abrieron con asombro y alivio al ver los cuerpos de los cazadores, derrotados y dispersos por el campo. El miedo que los había atenazado durante generaciones y que había sido avivado por la reciente amenaza, dio paso a un respeto profundo y una gratitud silenciosa. Habían visto con sus propios ojos la furia y el poder de Alaric, pero también su compromiso inquebrantable con su protección. La imagen del vampiro, no como un depredador, sino como un guardián feroz, se grabó en sus mentes, redefiniendo para siempre su relación con el castillo y su señor. Las viejas historias de terror comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una nueva narrativa de supervivencia y protección. Los líderes del pueblo, aquellos que habían suplicado por ayuda, se acercaron al castillo, sus pasos lentos y vacilantes. No sabían qué decir, cómo expresar la magnitud de su gratitud. Las palabras parecían insuficientes para la transformación que habían presenciado. Alaric los miró. Su mirada intensa, pero ahora desprovista de la frialdad que una vez los había paralizado. Su rostro, aunque marcado por la fatiga de la noche, mostraba una firmeza inquebrantable. «El pueblo está a salvo», dijo, su voz resonando con una autoridad innegable, pero también con un matiz de cansancio que solo el Ara pudo percibir. Era una declaración, una promesa cumplida y un nuevo comienzo para Oakhaven. Los aldeanos, por primera vez, no sintieron miedo en su presencia, sino una mezcla de asombro y una extraña sensación de seguridad. Había salvado sus vidas, sus hogares, y con ello había forjado un vínculo inesperado. Este alfa, el temido señor del castillo, ahora era también su protector. A partir de ese día, la relación entre el castillo y el pueblo cambió por completo, marcando el inicio de una era que nadie en Oakhaven habría imaginado posible. Alaric siguió siendo el señor del castillo. Su figura imponente aún inspiraba temor, pero ahora este temor se mezclaba con un respeto profundo y una gratitud inmensurable. Ya no era solo una amenaza distante, sino un protector, un guardián que había defendido sus hogares con una ferocidad inquebrantable. La imagen del vampiro alfa
bañada en la luz del amanecer después de la batalla, se había grabado en la memoria colectiva, transformando el miedo ancestral en una forma de reverencia. El Ara se convirtió, sin saberlo, en el puente vital entre estos dos mundos, el nexo que unía la antigua fortaleza vampírica con las humildes casas de los humanos. Ella seguía visitando el castillo, sus pasos ligeros resonando en los pasillos que una vez estuvieron prohibidos. Alaric, por su parte, se transformó, de manera sutil pero perceptible, en una figura paterna para ella. Le leía historias de tomos antiguos de su vasta biblioteca. Le enseñaba sobre el mundo que él había presenciado a lo largo de los siglos y compartía con ella conocimientos que iban mucho más allá de lo que cualquier aldeano podría haber imaginado. La inocencia y la curiosidad de Elara eran un bálsamo para el alma milenaria de Alaric, un recordatorio constante de la belleza efímera de la vida humana. Los aldeanos, al principio, continuaron con su cautela habitual, observando desde la distancia cómo Elara se movía libremente entre el castillo y el pueblo. Pero poco a poco, esta desconfianza se fue disipando, reemplazada por una confianza que crecía con cada día. Sabían que Alaric los protegería, no solo de amenazas externas, sino también de las internas. La presencia de Elara en el castillo era una garantía silenciosa de la benevolencia del Alfa, una prueba viviente de que el vampiro había cambiado. Las antiguas supersticiones y los susurros de terror fueron cediendo paso a una nueva realidad, donde la coexistencia, aunque inusual, se había vuelto posible. Kael, el leal sirviente vampiro de Alaric, observaba a su maestro con una mezcla de asombro y una satisfacción casi paternal. Había servido a Alaric durante siglos, conociendo cada matiz de su fría personalidad, cada sombra de su existencia solitaria. Ahora veía cómo Alaric había cambiado. La frialdad de siglos, la distancia emocional que lo había caracterizado, había sido reemplazada por algo más, algo que se parecía sorprendentemente a la compasión, a la preocupación e incluso a una extraña forma de ternura. Las interacciones con Elara habían ablandado los bordes más duros de su señor, revelando una humanidad oculta bajo capas de inmortalidad y poder. Ver a Alaric sonreír genuinamente, aunque fuera una rareza, era un espectáculo que Kael nunca pensó presenciar. Alaric, en un gesto que habría sido impensable años atrás, incluso permitió que algunos aldeanos trabajaran en los campos del castillo. A cambio de su labor, no solo recibían una paga justa, sino también la protección inquebrantable del Alfa y el acceso a los vastos recursos del castillo. Esta iniciativa no solo fortaleció la economía del pueblo, sino que también cimentó aún más el vínculo entre los vampiros y los humanos. Las barreras invisibles que habían separado a las dos comunidades durante siglos comenzaron a desmoronarse, reemplazadas por un entendimiento mutuo y una dependencia que era tanto práctica como emocional. Elara, en sus visitas al pueblo, a menudo llevaba mensajes de Alaric, facilitando la comunicación y asegurando que las necesidades de los aldeanos fueran atendidas. Era una embajadora, una pequeña diplomática que unía dos mundos. Las noches en Oakhaven, que antes estaban llenas de miedo y la necesidad de encerrarse, ahora tenían una atmósfera diferente. Aunque la cautela persistía, no era el mismo terror paralizante. Los aldeanos sabían que, si surgía una amenaza, el señor del castillo, su protector, estaría allí para defenderlos. Las historias sobre el vampiro ya no eran solo cuentos de horror, sino relatos de un ser poderoso que por alguna razón había elegido cuidarlos. La presencia del castillo, antes una fuente de pavor, se había convertido en un faro de seguridad, una promesa de protección en un mundo a menudo cruel. Este nuevo vínculo
forjado en la desesperación y sellado con la sangre de la batalla, redefinió la identidad de Oakhaven para siempre. Anya, la abuela de Elara, se recuperó por completo, su salud restaurada gracias a las medicinas de Alaric, y quizás más importante aún, a la tranquilidad que le brindaba saber que su nieta no estaba sola. Ella, que siempre había sido escéptica ante lo sobrenatural, ahora veía a Alaric con otros ojos. El miedo ancestral se había transformado en una cautela respetuosa, mezclada con una profunda gratitud. Había presenciado un milagro, no solo en su propia recuperación, sino en la transformación del temido señor del castillo. La incredulidad inicial había dado paso a una aceptación silenciosa de lo extraordinario. Un día, mientras Elara jugaba en el jardín del castillo, Anya buscó a Alaric. La encontró en la biblioteca, inmerso en un tomo antiguo. Se acercó con una reverencia que no era de sumisión, sino de respeto. Le agradeció, con palabras sinceras y un nudo en la garganta, por todo lo que había hecho por ella y por Elara. La voz de Anya, aunque todavía un poco débil, transmitía una emoción genuina que resonó en los silencios de la biblioteca. Habló de su recuperación, de la paz que ahora sentía al ver a Elara feliz y segura. Luego, con una curiosidad que superaba el miedo, Anya le hizo la pregunta que rondaba en su mente y en la de muchos aldeanos. ¿Realmente es el padre de Elara? No lo preguntó con un tono acusatorio o de incredulidad, sino con una sincera búsqueda de la verdad, como si esperara una confirmación de lo que ya sospechaba en su corazón. Sus ojos, llenos de experiencia y sabiduría, miraron a Alaric sin temor, buscando una respuesta que fuera más allá de las palabras. Era una pregunta que desafiaba la lógica, pero que en el contexto de su nueva realidad parecía completamente plausible. Alaric, en lugar de desmentirlo o de responder con la frialdad habitual de su especie, miró hacia el jardín donde Elara reía. La vio correr, su cabello al viento, su risa resonando como música en el aire. La pequeña, inconsciente de la conversación, lo miraba con adoración cada vez que sus ojos se cruzaban. En ese momento, la verdad biológica carecía de importancia. Lo que importaba era el vínculo que habían forjado, la conexión que había transformado su existencia y la de todo el pueblo. Una sonrisa rara y genuina, una que pocos habían presenciado en siglos, apareció en los labios de Alaric. Era una sonrisa que suavizaba los rasgos severos de su rostro y revelaba una faceta oculta de su ser. «Ella me pidió que lo fuera», dijo Alaric, su voz suave pero firme, cargada de un significado que iba más allá de las palabras. «Y ella es mi hija ahora». La declaración no era una mentira, ni una verdad literal, sino una afirmación de una realidad más profunda, una que se basaba en la elección, el amor y la protección. Era una aceptación de un rol que nunca había buscado, pero que ahora abrazaba con una intensidad que lo sorprendía incluso a él mismo. La paternidad, para Alaric, no era una cuestión de sangre, sino de un compromiso inquebrantable. Anya entendió. No era una cuestión de linaje o de lazos de sangre, sino de amor, de cuidado y de una protección férrea. Comprendió que la familia no siempre se define por la biología, sino por los lazos que se eligen y se cultivan. Las lágrimas brotaron de sus ojos, esta vez no de tristeza o miedo, sino de una profunda comprensión y alivio. Era un reconocimiento de que Elara había encontrado un padre, no en el sentido tradicional, sino en uno mucho más significativo y poderoso. Era la confirmación de que su nieta estaba verdaderamente a salvo, amada y protegida. Elara, que se había acercado sin ser vista, había escuchado las últimas palabras. Con una explosión de alegría, corrió hacia Alaric y lo abrazó con todas sus fuerzas,
aferrándose a él como si su vida dependiera de ello. «Gracias, papá», exclamó, su voz llena de una felicidad desbordante. Para ella, la respuesta de Alaric era todo lo que necesitaba. La presencia de su papá era una constante en su vida, una fuente inagotable de seguridad y amor. El pueblo de Oakhaven se convirtió, contra todo pronóstico, en un lugar único, donde humanos y vampiros, una vez enemigos acérrimos, ahora coexistían bajo la protección de un alfa que había encontrado la paternidad de la manera más inesperada. Las fronteras entre las dos especies, que antes habían sido inquebrantables, se habían difuminado, reemplazadas por una comprensión mutua y una dependencia compartida. La presencia de Alaric, antes una sombra de terror, se había convertido en un pilar de estabilidad. Los aldeanos, al escuchar la confirmación del propio Alaric, dejaron de cuestionarse. La historia de El Padre Vampiro se arraigó en la cultura del pueblo, pasando de ser un rumor escandaloso a convertirse en una verdad aceptada. La figura de Elara, la niña que había suavizado el corazón del vampiro, se convirtió en un símbolo de esperanza y de la posibilidad de un futuro diferente. Elara, por su parte, se movía entre ambos mundos con una gracia natural, su inocencia y su amor por Alaric, actuando como un puente constante. El castillo ya no era un lugar de miedo, sino un hogar, y Alaric, el temido señor, era simplemente su padre. La historia de Oakhaven, que comenzó con el miedo y la desesperación, encontró su conclusión años después de aquellos eventos trascendentales. Elara ya no era la niña de 7 años que había golpeado las puertas del castillo. Se había transformado en una joven fuerte y sabia, cuya mirada reflejaba la comprensión profunda de dos mundos aparentemente irreconciliables. Su cabello, antes despeinado, ahora caía en cascada sobre sus hombros con una elegancia natural, y sus ojos, que una vez habían suplicado, ahora brillaban con una autoridad serena. Era respetada no solo por los aldeanos, que la veían como la heroína que había salvado a su pueblo, sino también por los vampiros del castillo, quienes la consideraban una de los suyos. Se había convertido en la mediadora natural, la voz que entendía y unía a ambos mundos, una figura de liderazgo que surgía de la más inesperada de las alianzas. Alaric, el vampiro alfa, seguía siendo el soberano del castillo, su presencia tan imponente como siempre. Sin embargo, su reino era diferente. Ya no era solo un señor temido, un gobernante solitario que inspiraba terror. Se había transformado en un líder, un protector que había aprendido a cuidar de su familia. Una familia que ahora incluía tanto a sus súbditos vampiros como a los habitantes humanos del pueblo. La frialdad milenaria había sido reemplazada por una sabiduría matizada, una compasión ganada a través de la conexión con Elara. Las decisiones de Alaric, aunque firmes, siempre tenían en cuenta el bienestar de todos aquellos bajo su protección, un cambio radical en su filosofía de vida. El pueblo de Oakhaven, antaño un lugar aislado y temeroso, prosperaba bajo la sombra protectora del castillo. Las viejas leyendas de terror, los susurros sobre el monstruo de la colina, habían sido reemplazadas por historias de un protector inusual, un guardián vampírico que había elegido defender a los humanos. Los campos eran fértiles, las casas estaban bien mantenidas, y la risa de los niños resonaba en las calles sin el miedo que antes los acosaba. La coexistencia, que una vez fue un sueño imposible, se había convertido en la realidad cotidiana, un testamento viviente de que la fe y la compasión podían forjar los lazos más improbables. La petición de una niña, «Por favor, finge que eres mi papá», no solo había salvado la vida de su abuela, sino que había desencadenado una serie de eventos
que transformaron a un vampiro antiguo y solitario, y en última instancia cambiaron el destino de todo un pueblo. Era una lección sobre la naturaleza del amor, la familia y el liderazgo, una historia que se contaría por generaciones. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Alaric y Elara estaban de pie en el balcón más alto del castillo. El viento mecía suavemente el cabello de Elara, y Alaric, con su mirada profunda, observaba el vasto paisaje que se extendía ante ellos. El pueblo de Oakhaven, sus luces parpadeando como pequeñas estrellas en la inmensidad de la noche que comenzaba a caer. Había encontrado un propósito que nunca esperó, una razón para su existencia eterna que superaba con creces los antiguos rencores y la soledad de los siglos. La paternidad, en su forma más pura y elegida, le había dado una nueva vida. Elara, con una sonrisa serena y llena de afecto, se apoyó en él, sintiendo la fuerza inquebrantable de su padre. Su padre no era el héroe mítico que ella había imaginado en su infancia, sino uno mucho más real y complejo, un ser de sombras y luz que la había elegido a ella y a su pueblo. Él no solo la había protegido, sino que le había enseñado el valor de la compasión, la importancia de la fuerza interior y la belleza de la conexión. Y así, la historia de El Padre Vampiro se convirtió en una leyenda, un cuento transmitido de boca en boca, un recordatorio perdurable de que la familia se encuentra donde menos se espera y que el amor, en sus formas más inesperadas, tiene el poder de cambiar incluso a los seres más antiguos y solitarios, forjando un legado que trascendía la sangre y el tiempo. Oakhaven, el pueblo que había temido a su señor, ahora lo honraba, y en el corazón de todo estaba Elara, la niña que había enseñado a un vampiro a amar.